Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Saben qué es lo que más me gusta de ver deportes en la televisión? ¿Saben qué es lo que me ilusiona cada 4 años cuando vienen unos Juegos Olímpicos? Pues no los deportes, porque a mí no me gustan los deportes. Lo que me ilusiona es oír a Alberto Lati. Quizás la cosa que más hermosa me parezca de unos Juegos Olímpicos o de cualquier gran gesta deportiva es el trabajo que hace Alberto Lati, porque tiene una cosa muy rara. Es un hombre que sabe muchísimo de deportes, pero conozco a muchas personas que saben muchísimo de deportes y tengo además amigos entrañables que son comentaristas deportivos, que son cronistas deportivos y hasta un puñado, muy poquitos, pero un puñado que son periodistas deportivos. Alberto Lati también es un periodista deportivo, además de un comentarista deportivo. Pero no conforme con todo eso, Alberto Lati además es un hombre extraordinariamente culto. Es un hombre que sabe de arte, es un hombre que sabe de política, es un hombre que entiende las sociedades contemporáneas, es un hombre que sabe de historia y es un hombre que sabe muchas cosas que yo sé, porque de esas cosas sí algo sé, y que sabe muchas cosas de las que yo no sé, pero yo sé otras cosas que él no sabe. Entonces siempre se me ha antojado tener una buena conversación con Alberto Lati y además les voy a confesar algo. Aunque hemos pululado por los mismos pasillos a lo largo de los últimos 25 años, nunca nadie ha tenido la generosidad ni el buen gusto de ponernos a trabajar juntos. Es un reclamo directo para Carlos Loret de Mola. Y entonces, pues, nunca hemos podido tener una gran conversación. Pero imagínense que de pronto yo me empezara a enojar con Alberto Lati. Imagínense que de pronto los comentaristas deportivos que trabajan en las televisoras, en las radiodifusoras, también se empezaran a enojar con Alberto Lati y que dijéramos, esto es una injusticia. Este señor tiene una ventaja comparativa con nosotros. Entonces yo llegaría a decir, este señor hace lo que hace y le dan a narrar la inauguración de los Juegos Olímpicos y lo mandan a París 3 semanas porque él sí sabe de deportes. Y eso es injusto, porque a mí me discriminan porque yo no sé de deportes, o que los comentaristas deportivos dijeran, a este señor lo ponen a narrar la inauguración y lo ponen a narrar todos los partidos y lo mandan a todas las coberturas porque sabe de cultura. Y nosotros, como no sabemos de cultura, tenemos una desventaja comparativa. Bueno, se podría decir que su trabajo le ha costado estudiar y aprender y vivir y saber todo lo que sabe, pero también es cierto que tiene una disposición intelectual natural. No cualquiera que se ponga a leer mucho, o cualquiera que se ponga a estudiar mucho, o cualquiera que se ponga a ver muchas justas deportivas, va a saber todo lo que sabe Alberto Lati. ¿Por qué? Porque se necesita una disposición natural. Entonces imagínense que yo hiciera una alianza y a lo mejor invitaríamos también a Pablo Boullosa, invitaríamos a otros amigos y estarían también todos los comentaristas deportivos y los periodistas deportivos. E iríamos a decir, queremos que no se le permita a Alberto Lati conducir transmisiones de justas deportivas internacionales porque tiene una ventaja comparativa que hace que no podamos jugar en una cancha pareja y que hace injusta su participación en los medios de comunicación mexicanos. Es delirante lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, pinches resentidos, todos haciéndole meeting a Alberto Lati, nada más porque lo hace bien, porque, pues así lo hicieron sus papás, por una parte, y luego, pues porque le chingó mucho para llegar a donde está. ¿Suena delirante? Qué curioso que suene delirante, porque ese es el argumento que mucha gente usa en contra de la boxeadora argelina Iman Khelif. Y esa es la pinche complejidad de las presuntas ventajas genéticas, ya no digamos ligadas con el género, evidenciadas muy recientemente en el deporte internacional. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos cualquier problema complejo, y vaya que este es especialmente complejo, y lo complejizamos aún más a base de preguntas y
Mi invitado no necesita presentación, no solo porque es un chingón, sino porque me he dedicado toda la introducción a presentar al superdotado, y lo pienso muy genuinamente, querido Beto, Alberto Lati, que además estás recién desembarcado de París y que acabas con esa mirada poliédrica de ver todo el asunto de Marras del que vamos a hablar, y que pone en evidencia pues, el problema que tiene la relación entre género y deporte, que no es un problema nuevo, querido Beto, y como tú sabes de historia, sé que también vas a saber de eso. Querido Nicolás, toma un abrazo enorme. Vamos, con esa presentación yo la verdad es que no sé ni qué decirte. Si tú que escribes como yo, no sé si voy a poder a llegar a escribir, y explicas las culturas como lo haces y entiendes de arte como lo haces, si nos llevas por París paseando aunque estés lejísimos, piensas que yo llevo una ventaja, pues entonces me parece que los patos tirándole a las escopetas, No, ¿no? pues Pero llevas una ventaja. A ver, es muy raro que una persona sea muy talentosa para dos cosas, y tú eres muy talentoso para dos cosas. Para más, además escribes muy bien y te he leído no solo en libros, sino en revistas muchas veces. Pero pues, a ver, así naciste, ¿no? Y te lo pregunto te muy digo en la serio, verdad. y te lo pregunto en cualquier terreno, ¿eh? No solo sobre ti. O sea, pues hay gente que tiene disposiciones naturales y talentos naturales, y también características físicas naturales que les permiten brillar o no en ciertos aspectos, ¿no? Mira, creo que la primera de las ventajas que puedo tener aquí sí para poder sacar una ventaja competitiva es la inseguridad. Cuando te aceptas inseguro, te armas demasiado. Y preparo estas ceremonias de inauguración, de clausura o estas coberturas en general con demasiada lectura de todos los ámbitos posibles de un país, ¿no? O sea, empecé cuando me fui a Japón leyendo un poquito, y luego cuando fui a vivir a Grecia un poco más y más, y 20 años después, pues llegó a estos países o estas coberturas, habiéndome devorado unos 30 libros sobre muchas facetas, ¿no? Cuando fue el Mundial en Rusia, habiendo leído a los maestros rusos a los que nunca había leído, ¿no? Porque, vamos, están los clásicos, sí, sí está Tolstoy o Dostoyevsky o Bulgakov, pero hay muchos más que uno a lo mejor no se había acercado, y creo que eso me ayuda mucho a poderme acercar a las culturas, pero aprecio tremendamente tus palabras y entiendo el símil que colocas en relación con las ventajas competitivas en el deporte, ¿no? Y estos candados. Y además el ejemplo que pusiste es muy bueno, te voy a decir por qué. Porque en efecto, pues yo no me sé tu hoja de vida, pero has de haber tenido una disposición natural, digamos, académica, intelectual, y una disposición natural a estar fascinado por los fenómenos del cuerpo y por los fenómenos del deporte. Pero además, pues sí, y lo acabas de decir, entrenas como atleta de alto rendimiento. Tampoco es que cualquiera que tenga una disposición natural a algo logre hacerlo muy bien en eso. Supone trabajo. Y eso supone trabajo también para cualquier competidor olímpico, para cualquier competidor en una justa deportiva internacional. Entonces, fíjate qué interesante, entrando ya en materia, el fenómeno de Iman Khelif, la boxeadora argelina, que fue vilipendiada universalmente por hacerlo bien, lo cual es realmente muy perturbador. Ahorita vamos a entrar al tema de los controles de género, pero más allá de los controles de género, esta mujer cis, que ha sido mujer toda su vida, que se ha identificado como mujer toda su vida y que cumplió con los requerimientos del Comité Olímpico Internacional a cabalidad, es señalada porque golpea demasiado fuerte en el box. Es decir, es señalada por tener una capacidad excepcional, derivada de una disposición genética, pero también de años de entrenamiento, para ser mejor que sus adversarios. Eso sí es, los patos le tiran a las escopetas, ¿no, Beto? A ver, es que vale la pena entender que en este tema se retrató de cuerpo entero la podredumbre del mundo hoy, la prisa para condenar, la falta de argumentos, incluso de voces a las que uno puede respetar o no, pero que son voces connotadas. J.K. Rowling, Elon Musk, todavía recientemente Donald Trump decía, se vio a un hombre pegándole a una mujer, por decir nombres, algunos muy propensos al escándalo, otros más mesurados en ocasiones. Pero Nicolás, me da la impresión de que esto también retrata al mundo en el sentido de la prisa que hay por meterte en este maniqueísmo. ¿A qué lado te vas, no? Unos contra otros. Se podía perfectamente entender que Iman Khelif no podía ser trans porque viene de un país que prohíbe ser homosexual. Hasiba Bulmerka, medallista olímpica de Argelia en Barcelona 92, se desarrolló en el deporte viendo cómo le aventaban piedras, cómo le escupían,
Cómo le decían a su papá que era una deshonra para Argelia una hija compitiendo en pantaloncillos cortos. Sigue padeciendo persecución por aquello. Una gloria del deporte mundial, Hasiba Bulmerka, aunque ya pasaron 32 años de su medalla en Barcelona. No hay posibilidad de ser homosexual abiertamente en Argelia. ¿Y se va a pensar que una atleta trans va a ser enviada para representar a Argelia? Me parece que el mundo no quiso detenerse a analizar puntos muy importantes de este debate, ¿no? Era más claro este tema que el de la taiwanesa o de China Taipei, como se le llama deportivamente, Lin Yuting, que tuvo idéntica situación. ¿De qué viene esto? De política también, porque la Federación Internacional de Boxeo, desacreditada por el Comité Olímpico Internacional, es operada desde Rusia. Entonces también hubo en este caso mucha crisis, mucho golpeteo y muy poca claridad. Y lo que es penoso es que tanta gente se haya subido a este cuadrilátero, nunca mejor dicho, a golpear sin saber ni a quién golpeaba, ¿no? En la hoja de peleas de Iman, de la boxeadora argelina, vemos muy pocos knockouts. Esto no va acorde a lo que su rival italiana, que fue la que empezó la tormenta diciendo, he entrenado contra hombres y yo nunca había sentido esto, etcétera, etcétera. La realidad es que si fuera tan poderosa o superior a los demás, como por ejemplo Lia Thomas, la nadadora trans estadounidense, en ese caso sí verías una cantidad de knockouts más amplia, ¿no, Nicolás? No la veíamos de ninguna manera. Me parece que este tema se hizo grande porque a la gente le urge hoy por hoy ir a un lado del escándalo y encuadrarse donde mejor le conviene políticamente, y se murió el pensamiento crítico. Ya mejor te vas a lo que tu fundamentalismo te dice que te vayas, ¿no? A ver, entonces quiero que metiste un ingrediente que es muy importante y que es el primer ingrediente que está ahí, que es la política. Porque Sí. el problema del género y el deporte y del género en Juegos Olímpicos se remonta básicamente a la Alemania nazi, es decir, donde empiezan los controles de género y donde empieza, digamos, la sospecha de que ciertas atletas polacas o estadounidenses son hombres en realidad y se están haciendo pasar por mujeres, es en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. ¿Qué sucede? Sucede que para Hitler, y hay una película estupenda y escalofriante al respecto que tú conoces bien, de Leni Riefenstahl, que se llama Olimpia, los Juegos de 1936 eran, como siempre son los Juegos Olímpicos, entre paréntesis, como lo son para Emmanuel Macron hace 15 días, una manera, pues, de mostrar quién la tiene más larga políticamente. Es decir, una manera de decir, este es el poderío de mi país, este es el poderío de mi idea de mundo, este es el poderío de mi régimen, y en el caso, además, escalofriante de Adolf Hitler, este es el poderío de la raza aria. Y recordamos esta imagen que Leni Riefenstahl filma, digamos, en una estética bastante nazi de Jesse Owens, el atleta negro, triunfando en 1936 y pues haciendo enojar muchísimo a Hitler porque era un negro americano el que se llevaba el palmarés en Berlín 1936. Y ahí es en donde empiezan los alemanes a cuestionar por primera vez el género de los atletas. ¿Por qué? Porque se acusa a los Estados Unidos de, en ciertas competencias, haber infiltrado a ciertos hombres haciéndose pasar por mujeres para, digamos, tener una ventaja competitiva. Ahora, eso, digamos, creo que apunta a dos asuntos. Primero, a cómo manipulan los gobiernos, digamos, la imagen de las justas deportivas, no solo de los Juegos Olímpicos, de los mundiales, de los panamericanos, de los que quieras, para hacer un despliegue de poder. Es una manera de posicionarse en la comunidad global, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, cuando China se empieza a abrir al mercado y entonces de pronto los deportistas chinos, claro, porque les invierten mucha lana, se vuelven muy exitosos en Juegos Olímpicos. Entonces, lo primero es decir que un atleta es hombre, es una manera de descalificar al ganador a partir de una idea política. ¿Quién fue de las primeras en descalificar a Imán Khelif? Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, pues la primer ministro de Italia. ¿Por qué? Porque es una mujer de extrema derecha a la que esa visión de feminidad, derrotando a una mujer que encarnaba la visión de feminidad italiana de la derecha, que era la contendiente italiana, pues no le podía gustar nada y la humillaba políticamente. Creo que ahí hay una parte que resulta particularmente importante, Beto. Es decir, hay un uso político del género,
para reivindicar que cualquier ventaja de otro país seguramente es porque hay un hombre ahí disfrazado, un hombre con faldas que se está haciendo pasar por mujer para ganar injustamente. Pero también hay una idea que es muy perniciosa, que es la idea de que todo hombre será superior a toda mujer siempre en términos deportivos, que esa está un poco imbricada también en los valores deportivos contemporáneos, ¿no, Beto? Es cierto y que viene además de la antigua Grecia. Vemos en las vasijas a los griegos compitiendo desnudos porque no creen que se les colaran mujeres. Luego se dice es que era su amor por el cuerpo humano y seguramente lo amaban mucho y tú de eso podrás dar cátedra de lo que perfeccionaron el conocimiento del cuerpo humano. En la antigua Grecia competían desnudos para que las mujeres no se colaran. Incluso hay una historia de una entrenadora de lucha, Calipateira, cuyo hijo iba a competir y se disfraza de hombre para poderlo coachar, para poderlo asesorar ahí y colarse. Y se dan cuenta, y a partir de eso también los entrenadores tenían que ir desnudos. No permitían en la antigua Grecia eso. Es una manera primitiva de supervisión de sexo o pruebas de sexo, digamos, ¿no? De ver que no se les colara absolutamente a nadie porque era una celebración de hombres. Aquí no era por pensar en ventaja competitiva o aquí no era por otra cosa, aunque los ingredientes de buscar posicionar a una ciudad-estado helena, una polis, por encima de las demás, deporte de por medio, ya existía como existe en la actualidad. Y era una La manera también de politización. recordar que las mujeres no eran ciudadanas, Beto. Exactamente, su desplazamiento total. No podían ir como aficionadas, no podían ir como nada. Tenían sus propios jueguitos a un lado, hay para que se entretengan, hay para que puedan. Y aquí se divierten los hombres y esto es para los hombres auténticamente. Así eran los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en Grecia. Para los Olímpicos modernos hay otro nombre medular en Berlín 36. Lo de Leni Riefenstahl, pues hay que admitir que además es de una belleza estética tremenda lo que hace y deja paradigmas de cómo se desarrolla la emisión de programas audiovisuales del deporte, pero para siempre. Es una realidad. Ya después la carga ideológica, ya después la doctrina, pues tampoco se puede negar. Están Pues los dos porque factores. hay, digamos, este culto apolíneo al cuerpo, en donde Leni Riefenstahl, curiosamente, tiene una estética fascista, pero no racista. Cuando les toma fotografías a los Nuba en África en los años 80, recordamos esos cuerpos perfectos de Olimpia de 1936, nada más que ahora son negros en lugar de blancos. A lo que rendía culto Leni Riefenstahl era este ideal muy fascista del cuerpo perfecto ligado pues con el superhombre nietzscheano, pero no tenía que ser particularmente blanco para ella, digamos. Sí, no era indispensable que en aquellos juegos se da la llamada batalla de los colores, cuando Lutz Long va a competir en salto largo, salto de longitud con Jesse Owens. Le pusieron así porque Goebbels, el jefe del aparato de propaganda nazi, estaba seguro que iba a ganar el ario. Y su colmo fue que no solamente no ganó el ario, sino que se convirtió en íntimo amigo del afroamericano y lo terminó auxiliando para que no quedara descalificado y las escenas abrazándose por el Estadio Olímpico de Berlín, que son para la historia de lo que puede ser el fair play desafiando a un régimen que eso lo negaba. Pero estamos con el 36. El presidente del COI era un tipo, si digo indeseable, me quedo corto. Avery Brundage, estadounidense. Él fue el que logró vencer a los lobbies antinazis, incluido el lobby judío de Estados Unidos, para así acudir a aquellos juegos, porque Estados Unidos tendía a boicotearlos. Cuando se exigía que pudieran competir atletas judíos en aquellos juegos, logró disimular el régimen nazi inscribiendo a dos deportistas que ya radicaban en Estados Unidos. Y esto siguió completamente adelante gracias a Avery Brundage. Cuando vino pues una serie de, no sé si llamarle revisionismo o cancelación, su estatua fue derribada unos 3 años atrás en Estados Unidos porque el tipo tenía una tendencia o una claridad racista absoluta y él encabezó el movimiento olímpico internacional. El puesto que ahora tiene Thomas Bach lo llegó a tener este personaje que luego él estaba de acuerdo en que Sudáfrica pudiera alternar llevando unos olímpicos blancos y otros negros. Finalmente no se le permitió que procediera con eso. Muchas críticas a este personaje, pero de ahí viene todo este origen, como bien dices, en Berlín 36. Y llegamos entonces a los 2000 y a un momento en el que Caster Semenya, atleta sudafricana, logra ganar su prueba, los 800 metros, y luego ya no se le permite acudir. ¿Cuáles son los patrones para impedir que una mujer, criada como mujer, desarrollada como mujer, compita en la categoría femenil? No estamos hablando de atletas trans, porque es que se revuelve con tanta facilidad que vale la pena colocar el dedo en el renglón. No hubo un cambio, no hubo una operación, no hubo una cirugía. Aquí entonces a lo que se conmina
al atleta que secreta testosterona por encima de cierto rango es a un tratamiento para limitarlo. Y entonces aquí habrá que preguntar, ¿a Michael Phelps habría que limitarle sus capacidades de superhéroe? ¿O a un basquetbolista que mide, habría que decirle, hay que recortarte 4 centímetros si nos permites porque pues es mucha ventaja? ¿En dónde colocas el límite? Son superhombres. El luchador Mijaíl López es un superhombre. Las campeonas de voleibol de playa de Brasil, una midiendo me parece por encima de 1,90, es una supermujer. ¿En dónde colocas el límite? Y me parece que es un tema demasiado complejo, Nicolás. A ver, Beto, es que empecemos justamente por esa idea que creo que ilustraste muy bien. Los Juegos Olímpicos o cualquier justa deportiva, los Juegos Panamericanos, los mundiales de fútbol, la Serie Mundial, pues son celebración de logros físicos excepcionales. Es decir, en buena medida son, y por eso nos conmueve tanto el cine de Leni Riefenstahl, aunque haya sido un horror de persona y una nazi y parte de la maquinaria de propaganda fascista, es porque el espíritu olímpico es la celebración de los cuerpos perfectos, ¿eh? De eso se trata, de hasta dónde puede llegar el cuerpo humano. Nos conmueve profundamente el cuerpo de Michael Phelps, que si quieres que te diga, pues es un cuerpo más bien horrible. Es decir, yo no creo que David Andy o John Cortajarena tengan mucho que envidiarle a la postura de Michael Phelps. Era un hombre que tenía las piernas cortititas, los pies grandototes, las espaldas gigantescas, los brazos larguísimos, los tobillos rarísimos, la quijada muy pronunciada. No era un guapo Michael Phelps, nada más que ese cuerpo le servía para hacer cosas excepcionales. Y esa, déjame decirlo con toda incorrección política, anomalía, era lo que celebrábamos en Michael Phelps. Sí, no es normal un cuerpo de Michael, como el de Michael Phelps, en el sentido de no es lo habitual, no es aquello que nos topamos todos los días, es excepcional. ¿Por qué sería más excepcional o más anormal, con todas las comillas que me merece esa palabra, el cuerpo de Imán Khelif que el de Michael Phelps? Ya digamos, de cuerpos a cuerpos, más allá del género. O sea, finalmente estamos condenando a alguien por tener un cuerpo excepcional, capaz de lograr más. No hay ahí una misoginia implícita, Beto. O sea, en condenar a la mujer que tiene un cuerpo excepcional y no al hombre que tiene un cuerpo excepcional. Sí, y se le condena con un pretexto que es muy tribunero, digo tribunero en términos de fútbol, que es muy bueno para venderse, ¿no? Que es para proteger a las demás mujeres. Entonces, para proteger a los demás hombres, no vas a condenar absolutamente nada, ¿no? Vas a decir, este es un titán, ve a Michael Phelps, porque con esas manos que son como aletas, el hombre anfibio que consigue, bla, bla, bla. Y en el caso de las mujeres, bajo pretexto de protegerlas, no se va a cuidar o no se va a respaldar a una mujer que tiene condiciones muy poderosas. Y ojo, yo estoy convencido que es un tema demasiado complejo y que en esta tablita por donde caminemos es fácil que nos vayamos como en viga de equilibrio de gimnasia artística para un lado o para el otro, ¿no? Es muy fácil. Pero lo que se montó con Imán Khelif fue simplemente absurdo, desapegado de todo. Y además, abundando en reglamentos demasiado laxos. Si no hay pruebas de testosterona para boxeo, ¿por qué vas a condenar a una atleta que acaso tiene niveles más altos? Si las acusaciones de que fue testosterona más alta, luego revueltas con que sus cromosomas eran XY, fueron de un organismo que no presentó pruebas y que está peleado con el Comité Olímpico y que además busca boicotear los Olímpicos porque su país está sancionado por los Olímpicos. La falta de claridad en este caso me parece abrumadora y todo pretextando o excusados en proteger a las mujeres. Sí, sí hay una misoginia implícita, sin duda. Bueno, yo creo que la idea de proteger a las mujeres es una idea finalmente muy condescendiente y muy tutelar. Yo no estoy seguro de que una atleta olímpica necesite ser protegida. Es decir, pues cuando va un hombre a boxear a unos Juegos Olímpicos o al campeonato de boxeo que tú quieras, pues sí se está arriesgando a que el de enfrente le ponga una madriza de acuerdo a las reglas, con ciertos protocolos, pero sí te pueden poner una madriza y no necesitas que, pues digo, para eso eres boxeador profesional, porque eres alguien que sabe
asestar golpes y parar golpes. Pues, tú y yo no seríamos boxeadores profesionales, a ti y a mí sí necesitarían protegernos. No sabemos hacer eso, pero bueno, una atleta olímpica, un atleta de alto rendimiento, pues no es alguien a quien presuponga uno necesitado de protección, porque además hay una categoría de peso a la que pertenece Imán Khelif, es peso welter, pesa 66 kilos, no es que haya estado fuera. Que los niveles de testosterona, a ver, primer asunto, esos niveles de testosterona no habían sido medidos porque el Comité Olímpico Internacional ya no exige pruebas de género. Pero segundo, ¿cuáles son los niveles de testosterona aceptables en un hombre o en una mujer? ¿Cuál es el rango? Porque finalmente todos, absolutamente todos los seres humanos, hombres, mujeres, intersexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, viejos, jóvenes, estamos en un rango de niveles de testosterona que fluctúan. No hay unos niveles de testosterona definitivos para ser hombre o para ser mujer, Beto. Es más bien, pues un poco, si quieres déjame poner una metáfora con resonancias genitales, estarle buscando chichis a las culebras para ver cómo objeto un cuerpo que finalmente me resulta muy amenazante, ¿no? Sí, a ver, y además que el Comité Olímpico ya no se ocupa de esto. Hay algo muy importante que explicar del Comité Olímpico Internacional. Cada torneo de los Juegos Olímpicos los organiza la federación pertinente de ese deporte. El del fútbol lo hace la FIFA, nos caiga bien o mal. El del básquetbol lo hace la FIBA. Lo de atletismo, pista y campo, lo hace World Athletics, que antes se llamaba YAF, tras un escándalo de corrupción, cambió de nombre. Lo mismo que en mi época era la Federación de Atletismo. La YAF, exactamente. Lo mismo la FINA, que era de natación, y pasó a ser World Aquatics por otro escándalo de corrupción. Es decir, la UCI para ciclismo, y así nos seguimos deporte por deporte. El torneo no lo organiza el Comité Olímpico Internacional. Doy ejemplos. El COI no tiene límites de edad, pero cada federación puede definir los de su deporte. Gimnasia, por ejemplo, establece mínimo 16 años. Nadia Comaneci compitió a los 14 en Montreal 76. Hoy por hoy hubiera tenido que haber esperado hasta el siguiente ciclo olímpico, ¿no? Como Simone Biles esperó hasta Río y no pudo participar en Londres por unos meses, por decir un ejemplo. El boxeo pone su límite de edad hacia arriba. 40 años máximo. Manny Pacquiao quería competir y no se le permitió porque tiene 45 años y no pudo ir a los Olímpicos recientemente de París. Y dentro de estas prerrogativas que tiene cada federación, algunas sí colocan las pruebas de testosterona. Por ejemplo, en el caso de World Athletics y World Aquatics, que representan los certámenes de atletismo, pista y campo, y los certámenes de natación, se estableció en 2023 el límite en testosterona en 2.5 nanomoléculas. Si esto es mucho o poco, ya un endocrinólogo ya nos podría explicar con mayor precisión de lo que yo lo podría hacer. Fue un límite que ellos mismos rebajaron porque hasta 2019 había estado en el doble, en 5. Queda claro todo lo que estoy diciendo para atletas femeninas, ¿no? Para atletas masculinos, pues no hay un límite en ese sentido. Y regresamos a este embrollo. En el boxeo no existe límite, porque estas no son fijadas uniformemente por la Carta Olímpica o por el Comité Olímpico. Cada federación establece sus límites. Doy este contexto para que la gente entienda lo que rodeó este caso y que no digan, es que no la revisaron o es que revisaron y no quisieron ver. La WADA sí pone un reglamento de dopaje para todos los deportes. En el caso de estas pruebas de testosterona, cada federación y cada deporte baila a la suya. Pero también es importante decir otra cosa, Beto. A partir, digamos, la primera instancia de cuestionamiento del género de un atleta se da en Berlín 36, pero esto se vuelve cada vez más frecuente y a partir de los años de la Guerra Fría, en que se exacerban las tensiones políticas entre el bloque soviético y el bloque occidental, se empiezan a hacer controles de género en los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, México 68 es la primera vez que se aplica el control de género. ¿Por qué? Porque allá hay todo el tiempo gringos o alemanes o franceses diciendo, claro, los rusos, los chinos se están haciendo pasar por mujeres y viceversa, rusos y chinos diciendo, los gringos, los franceses, los alemanes se están haciendo pasar por mujeres. Y entonces establecen los controles de género con distintas metodologías que se vuelven extraordinariamente controversiales a lo largo de los 50 años. La prueba de Barr, es decir, la prueba cromosómica, la prueba PCR, que es una prueba más bien genética, los controles visuales, es decir, el ver a los atletas al momento de orinar. Y todas estas pruebas son extraordinariamente polémicas durante muchos años,
Primero porque son la prueba de testosterona, primero porque son imprecisas, es decir, lo escuchaba yo en un podcast australiano del Sydney Morning Herald de esta mañana, hay más o menos un poquito menos del 2% de la población mundial que no se ajusta totalmente a la definición de manual de el género del sexo masculino o el sexo femenino. Es decir, que es mujer aunque tenga un cromosoma Y, o que tiene niveles de testosterona un poco más elevados, o que tiene presencia de un clítoris y de un pene a lo mejor no plenamente desarrollado, porque así nacieron, ¿eh? No porque se hayan hecho nada, sino porque otra vez es un continuum en el que estamos todos. ¿Qué determina el género? Una gran cantidad de factores. ¿Y qué determina incluso el sexo? Una gran cantidad de factores. No es la testosterona el factor definitivo, o el cromosoma Y el factor definitivo, o el ADN el factor definitivo. Hay muchos factores que determinan el sexo de una persona, y hay factores culturales también en la ecuación. Y eso llevó a que a finales de los años 90, después de mucha presión política, finalmente el COI dijera: ya no voy a hacer pruebas de género sistemáticas, sino simplemente me voy a arrogar el derecho de, en situaciones, digamos, que se presten a discusión, en situaciones polémicas, podré hacer una prueba de género, pero ya no la voy a hacer de manera sistemática, porque eso era finalmente pues muy lesivo de los derechos humanos. Añade además el problema de los atletas trans, es decir, a partir de más o menos esa época también, el COI anuncia algo que se conoce como el Consenso de Estocolmo, que son las reglas para la participación de atletas trans con el género que han elegido tener, que distinto al que les ha sido asignado genéticamente al momento de nacer, pero hay una serie de reglas y procedimientos y tiempos y niveles hormonales, etcétera, que están, digamos, previstos en la regulación olímpica para que participen los atletas trans. Estas dos medidas, digamos, estos dos reglamentos, el reglamento de que ya no haya pruebas de género más que en casos controversiales, y el Consenso de Estocolmo para la participación de atletas trans, ¿están bien moralmente y están bien operativamente, o hay más que revisarles todavía? Me parece que hace falta mayor claridad. En primera instancia, para que no se revuelvan temas. Porque lo de Lia Thomas, que era la nadadora o era el nadador número 350 del sistema colegial de Estados Unidos, y que al cambiar de sexo pasó a ser campeona en numerosas categorías, es un caso muy diferente. Y porque además es un tema que se puede contaminar fácilmente con dopaje. Mira, no, a mí me encanta irme a la antigua Grecia y los antiguos olímpicos, Nicolás, porque ahí encontramos todo. Y encontramos el dopaje también. Milón de Crotona, el primer gran luchador de la historia, que ese sí lo ves en las esculturas y sí aparece con el cuerpo que tú describías que tendría que ser el molde perfecto del cuerpo humano a plenitud. Milón de Crotona incurrió en dopaje porque comía testículos crudos de toro. Esto era dopaje por hormona. Claro. Se buscaba directamente dopaje por hormona, de una manera muy rústica. Ya otra vez algún experto me podrá decir: oye, pero no aplicaba porque se aplicaba, porque secreta, porque afecta. Yo no estoy cualificado para decir eso, pero hay testimonios de la época de Galeno y de muchos sabios o muchos analistas griegos explicando que él comía esto para incrementar su rendimiento. Y esta situación del dopaje por hormona llevó en tiempos de la Guerra Fría en el aparato de dopaje de Estado de lo que fue la extinta República Democrática Alemana, la Alemania oriental, la comunista, pues, que una atleta terminara por cambiar de género. Heidi Krieger solía ser lanzadora y terminó siendo Andreas Krieger por el bombardeo de hormonas que le fueron recetadas en muchos casos en la Alemania democrática sin avisar al atleta, y terminaron por propiciándole pues una especie de conversión, valga si el término es correcto. No me gusta usarlo porque se utiliza bajo contextos diferentes, ¿no? En regímenes que reprimen la homosexualidad o que tienen una categoría punitiva y obligan al cambio. De transición involuntaria, digamos. Exactamente, por eso no me gusta el término, pero terminó yendo hacia ese lugar la historia de Krieger. Por eso el tema sigue teniendo tantas aristas, porque qué porcentaje de la testosterona adicional o por encima del promedio
es secretada por el cuerpo naturalmente, como Phelps tiene la propensión respiratoria, muscular, etcétera, y qué porcentaje viene de una sustancia dopante ajena al cuerpo, como también en algunos atletas, Lance Armstrong, Ben Johnson y tantos ejemplos que iremos por la historia del dopaje, nos encontraremos, ¿no? Por eso el tema tiene que quedar con mayor claridad, Nicolás, y no regresar a las cavernas, más bien llevarnos hacia algo de luminosidad para entender qué sí y qué no. Ahora, algo que ha sido o que yo escucho cuestionar todo el tiempo es, ok, digamos, salgamos del caso de Iman Khelif. Iman Khelif es una mujer cis, es decir, nació como mujer, con genitales de mujer, pasa los controles, no es que secrete más testosterona, no es que haya tenido un pene, no es que tenga un cromosoma Y, es que pega más cabrón, punto. No, ¿por qué? Porque así nació. Es decir, no hay, y porque entrenó muy bien y porque lo hace muy bien, punto. Pero pensemos en el caso de los atletas trans, que enojan a mucha gente y que permiten que Donald Trump invente símiles disque protofeministas, diciendo, claro, lo que yo estoy viendo es a un hombre que pega a una mujer. A ver, Donald Trump, fíjate que justamente lo voy a citar y lo voy a citar hablando bien de él, cosa que no es una cosa que haga yo de manera frecuente, pero el único momento absolutamente glorioso de la carrera de Donald Trump sucedió en algún momento, lo he referido ya en este podcast, cuando era presidente de la organización Miss Universo. Y en algún momento, una Miss Canadá era trans, era una mujer trans. Y empezaron a objetar su participación. Y lo que dijo Donald Trump, supongo que no era un ataque repentino de moral, sino porque le convenía el negocio, pero la declaración se sostiene y es válida y está hermosa, fue, a ver, si el Estado canadiense dice que esta señora es una señora, para mí es una señora. Y si los jueces de su país creen que puede ser Miss Universo, bienvenida y es Miss Canadá. Es el momento de gloria de toda la vida de Donald Trump. Pasa lo mismo con los atletas, es decir, a partir de que su país de origen y su federación de origen reconoce el género, ¿no deberíamos dejar de especular sobre su género? Tendríamos que ver también el país qué consideraciones tiene, pero en este caso, si vemos que es un país como Argelia, completamente, valga el término, anti-LGBT, homofóbico, por decir algo, pues puedes sacar conclusiones muy fácilmente, ¿no? Taiwán es mucho más permisivo con la otra chica que tuvo menor notoriedad. Aquí el problema es que estamos moviendo la línea de lo que nos conviene creer con una simpleza que me parece penosa. Y seguro tú lo percibes, ¿no? El que condena una cosa de un lado políticamente se alinea del otro lado aceptándola perfectamente. Es la inercia que hay hoy. Yo reitero, no hay pensamiento crítico. Hay a ver a dónde te paras en la línea. Parece que no teniendo nuestra generación una guerra fría que era tan fácil saber de qué lado te colocabas, pues hoy nos la inventamos. Y así vamos con dobles morales y con hipocresías absolutas. Y parte de este esquema, lo que a mí más temor me suscita es que sea todo un pretexto para generar una postura mundial. Y entonces la homofobia se desata en un sentido cuando esto no tenía que ver en absoluto con la homofobia. Más bien era un caso de misoginia. Creo que va más en ese sentido, Nicolás. Si tomamos el pasaporte de un país como la llave, sí podría darnos una claridad y era Argelina y se acabó el tema entonces. Y entonces Trump aquí podría dictar su primera doctrina que daría una claridad, como tú dices, una pulcritud. Pero creo que también tendría que analizarse de parte del Comité Olímpico ciertos paradigmas mucho más definidos que no permitan este caos que le hicieron muy mal a los Juegos Olímpicos y que luego los quisieron hilvanar a temas que no tenían nada que ver, como una inauguración en la que Francia se proyectó como es, y si alguien conoce a Francia, eres tú. Una Francia abierta, una Francia variada, una Francia que no discrimina, una Francia que se atreve a hacer sátira de absolutamente todo modelo, Charlie Hebdo. Oye, que por cierto, no sé si viste el número de Charlie Hebdo de los Olímpicos. No, qué maravilla. Planteando la clausura, ¿qué cosa? Pues colocan a una mujer inclinada y saliendo de atrás de la mujer, de salvo sea el lugar, una persona cantando y ponen abajo, y la clausura estará mejor. Vamos, muy Charlie Hebdo con lo que ellos juegan absolutamente todo. Perdón el paréntesis, Nicolás. No, fue un gran paréntesis que agradezco. Ya me lo tendrás que enseñar, querido Beto. A ver, es que hay una pregunta que también es fundamental en este contexto, que es, ¿hay una ventaja comparativa, competitiva de los atletas trans o no? Porque más allá del caso de Iman Khelif,
yo creo que con una enorme carga de transfobia, todo el tiempo se habla de, pero es que les hagan su propia categoría, porque no deben competir, porque es injusto. ¿De verdad es injusto? O sea, de verdad, las atletas de alto rendimiento necesitan que se les proteja de una mujer trans. ¿De verdad una mujer trans es mucho más capaz que un atleta de alto rendimiento? Sí, los tiempos son muy diferentes. Los tiempos son muy diferentes en el común de los deportes. Hay deportes en los que evidentemente no. En tiro con arco solía haber diferencia. Me platicaba Aida Román, que la tuve de compañera en Claro Sports, que ya por hoy la diferencia pues no es tal. Y de hecho ves una competencia mixta que lo que va tirando el hombre no varía demasiado lo que va tirando la mujer. Hay categorías en las que no. En términos de atletismo, en términos de natación, en términos de baloncesto, en términos de fútbol, sí ves una diferencia muy clara en los registros. Yo te digo a nombre de los números, ¿no? Si el hombre logra tener una marca tanto por debajo de la mujer, evidentemente si un hombre cambia y cambia de género, sí puede ser más sencillo para él llegar a ciertos tiempos que para la mujer, por dejarlo con mucha claridad, ¿no? ¿Cómo resuelves eso? Ya sé que te estoy planteando una pregunta imposible, o sea, que nada más lanza hipótesis. Entiendo que no vas a tener una solución. Serías presidente del COI si tuvieras una solución. No sé ¿O si no? o no, exacto. Pero a ver, ¿cómo resuelves que al mismo tiempo validemos la idea, digamos, que está a la vanguardia de la filosofía contemporánea, a la saga de Judith Butler, de Yves Kosofsky-Sedgwick, de que el género es un constructo cultural subjetivo y mutable, con las condiciones de igualdad en deportes olímpicos como la natación o como el atletismo? O sea, ¿cómo logro yo hacerle a la niña que nació en cuerpo de hombre y que soñó con ser atleta olímpica de alto rendimiento desde niña, cómo le cumplo ese sueño y al mismo tiempo no hago que sea injusta la consecución de su sueño? ¿Hay maneras de regular eso? Es que en aras de no discriminar a una, no queremos discriminar a las demás o no queremos desvirtuar la competencia, ¿no? Me encanta a mí que los olímpicos finalmente se tratan de sueños. Y me encanta que el sueño de todos se pueda cumplir por medio de perseverancia, de disciplina, de compromiso, de talento y muchos etcéteras más. Pero la inclusión de una puede representar la exclusión de muchas. Creo yo que el límite que tiene que colocarse es lo que el cuerpo hace naturalmente es válido. Y aquí entonces Iván Gelif no tiene nada que se le pueda protestar, partiendo de la premisa de que fuera cierto lo de su testosterona, porque nunca lo vimos. Y el Caster cuerpo, Semenya también tendría que haber competido. Lo que haya sido de manera artificial, creo que es donde se tendría que poner el límite. Es como como yo lo entiendo. ¿Y el cuerpo de un atleta trans es un cuerpo natural o un cuerpo artificial? Si incurre en un tratamiento para el cambio, es en donde puede venir esta situación, ¿no? Y es dificilísimo el tema porque además camino con mucho cuidado por el mismo, porque me da miedo a cada palabra traicionar todo en lo que yo creo, que es respeto, que es tolerancia, que es permitir que cada cual sea como quiere ser y desarrollarse como se quiera desarrollar. Y muchos van a decir, pues qué rápido te tropezaste en la tablita. Estás excluyendo al que quiere ser de alguna manera. Pero creo que en aras de que esa persona se desarrolle, no podemos impedir que quienes soñaban con ese mismo camino se dejen de desarrollar. Yo el límite lo pongo en lo que el cuerpo naturalmente hizo y no lo que se hizo por alguna otra vía, pero es un tema en el que además sé que a cada palabra puedo estar en una contradicción absoluta, ¿eh? A ver, yo creo que es inevitable. Creo que es un problema que en alguna medida no tiene solución, es decir, porque es un problema, digamos, que enfrenta criterios morales, criterios psicológicos y criterios físicos y técnicos, digamos. Hay demasiadas variables jugadas en la Oye, a los ecuación. castratos nunca los vetaron de cantar, ¿no? Que se sepa. Absolutamente. Perdón No, tienes absolutamente toda la razón y quizás voy por ahí. Es decir, a lo mejor tiene que ver con los tiempos, a lo mejor tiene que ver con cuándo completaste tu transición, que eso es parte en alguna medida del consenso de Estocolmo. Es decir, a lo mejor tú pones unos ciertos niveles de testosterona para ambos géneros, a lo mejor tú pones una fecha mínima de completar un proceso de transición de género y pues ya después si resulta más fuerte o si resulta más rápida, pues como Michael Phelps o como Iman Khelif, es decir, pues así
no diré así la hizo la naturaleza, porque también qué es la naturaleza, sino así salió. A ver, también vayamos a otra parte. Yo soy un señor barrigón, así no me hizo a la naturaleza. Me volví barrigón por no hacer ejercicio y por comer demasiado queso. Si yo quiero dejar de ser barrigón, puedo dejar de ser barrigón, puedo hacer ejercicio y dejar de comer queso y entonces dejaré de ser barrigón. O sea, tampoco es cierto que los atletas compitan con los cuerpos que Dios les dio. Esos cuerpos están sujetos a procesos de acondicionamiento. Y tampoco es cierto que Alberto Lati un día apareció en la Tierra sabiéndolo todo sobre deportes y sobre literatura y sobre política. Pues estudió y le chingó y le chinga en cada Olimpiada. No es que nació leyendo a Turgeniev y sabiendo cuál es el récord mundial de atletismo. Bueno, pues en efecto supone procesos de acondicionamiento del cuerpo una competencia, ¿no, Beto? Y entonces abres el tema y dices, oye, pero a lo mejor para las pruebas de fondo o de resistencia no se vale que venga de una localidad de muchos metros por encima del nivel del mar. Eliud Kipchoge fuera, los del altiplano de Bolivia fuera, los de México fuera. Es que tiene ventaja competitiva. Es un tema que constantemente nos devuelve a de qué circunstancias disfrutaste o dispusiste para llegar hasta ese punto. Y lo que planteas también de la edad, me parece que es un punto que tiene que estar en el debate y tiene que considerarse. Pero te voy a decir algo, Nicolás. No sé si son cosas también de lo que uno ha ido viviendo. Yo no creo que esto se vaya a regular. Creo que en esta anarquía nos seguiremos moviendo y creo que nos volveremos a asomar a este caos más pronto que tarde. Tan pronto como que otro organismo peleado con el COI acuse a alguien sin pruebas y se suba a ese tren todo aquel al que le embone políticamente el mensaje de esa acusación, como Meloni, que bien decías, y así seguiremos. ¿El Comité Olímpico se portó bien en París? Se tardó. Se tardó. Se tardó mucho. A ver, estamos en dos temas que no tendrían que relacionarse, pero se relacionaron. Porque entonces ya se calificaba los olímpicos woke y los olímpicos progress. No, espérame. A ver, la inauguración. Primero el Comité Olímpico publicó una carta diciendo nos disculpamos si alguien se sintió ofendido. Y ya luego apareció Tomás Joly a decir, yo no hice la última cena, yo hice el festín de los dioses, muy a la Tomás Joly con su sarcasmo diciendo, si no fueron al liceo y si no estudiaron, sí, yo no tengo la culpa, yo no tengo que educarlos, etcétera, etcétera. Lo ¿no? que es una jalada porque también era la última cena y era parte de su chiste, pero es harina de otra cosa. Jalo la cuerdita, ¿no? Pero ahí se tardó el Comité Olímpico. Segundo, el Comité Olímpico se tarda en dar una postura en este sentido porque dicen, no venimos a hablar de ningún atleta en lo particular. ¿Tienes al mundo ardiendo? ¿Tienes al candidato a la silla más importante del mundo en Estados Unidos opinando? ¿Tienes a quizá la escritora contemporánea con más libros vendidos opinando? ¿Tienes quizá al hombre con mayor influencia por lo que representa X o Twitter opinando? Si hace falta una postura explicando por qué sí, por qué no. No vengo a opinar. Me parece que el COI fue muy difuso hasta que no le quedó de otra. Y cuando salió, el incendio ya era demasiado grande. Y si esto añade, pues que desde Rusia estaban viendo arder esto muy contentos, porque es un organismo ruso el que desató esta tormenta, me parece que el COI se tardó mucho. Voy a decir una cosa, ya de parting shot, digamos, que a lo mejor es injusta con Iman Khelif, porque entiendo el sufrimiento emocional que le debe haber supuesto todo ese proceso. Pero no finalmente fue útil el caso para que discutamos el asunto, es decir, para que tengamos estas conversaciones, para que el COI revise sus políticas de género, para que hablemos de atletas trans, para que hablemos de anatómicamente en términos deportivos qué es un hombre o una mujer. Es decir, no finalmente todo lo que fomente la discusión es bueno o es ingenuo de mi parte decirlo. Tengo un temor muy grande y no solamente por Iman, es en todo sentido. Veo hoy una nula discusión. La gente solamente quiere descalificación y reafirmación de lo que piensa y el algoritmo que nos persigue en redes sociales para que sigamos leyendo solamente las cosas en las que creemos, evidentemente es el principal estímulo para que sigamos atorados ahí, en esa ratonera. Yo no creo que este debate haya robustecido el que tengamos mayores elementos, salvo en una población muy limitada que sí le interesa tener puntos de todos lados. La mayoría de los que empezaron convencidos de que se pagó por ver en la televisión a un hombre golpear a una mujer italiana, se quedó con esa idea e indignada diciendo es que los olímpicos están apoyando esto. Y la mayoría que estuvo del otro lado también.
Me duele mucho que así sea y no sé si ya el pesimismo me está llevando al extremo, pero yo no sentí que el debate se haya robustecido, porque sigo leyendo las mismas opiniones radicales diciendo la misma postura, como si nada se hubiera esclarecido o nada se hubiera dicho. ¿Hay algo que se pueda hacer para robustecer el debate? Que escuchemos más, que no lo contaminemos de otros puntos. Esto no tenía que ver con que es que Rusia sí está protegiendo a los verdaderos seres humanos y ahí sí están cuidando. Y es que del otro lado ve cómo se está pudriendo Occidente con su liberalismo. Que no contaminemos, pero creo que soy muy iluso. Me parece que ya todo está yendo contaminado de origen, ¿no? Si yo no fuera iluso, no haría este podcast, querido Beto. Alberto Lati, ¿dónde podemos verte, leerte y seguirte en redes sociales? Las tres No, cosas. qué privilegio, Nicolás. Yo contigo me sigo hablando todo el día. No sea la primera de muchas. En Instagram estoy en Latitud Lati, en Twitter, Facebook, TikTok estoy como Alberto Lati y mis libros, el más reciente, 100 Glorias de México, 100 Dioses del Olimpo. ¿Y dónde podemos verte y leerte en medios de comunicación? Verme en Fox Sports y Claro Sports. Leerme, ahorita estoy en pausa de medios impresos porque estoy preparando un libro más. Estoy empezando apenitas. Y en radio, evidentemente, en un espacio en el que a menudo estamos, iba a decir juntos, pero es cosa de Loret que no estamos juntos, solamente estamos alineados en Así las Cosas con Carlos Loret de 1 a 3 en W. Alberto Lati, muchísimas gracias. A mí me pueden seguir solamente en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector, porque cuando uno se asoma a Twitter queda como Imán Khelif. Eso es solo para valientes como Alberto Lati. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde ustedes quieran escuchar podcasts. Empecé queriéndole hacer un meeting a Alberto Lati por tener ventaja competitiva. Está bien, vamos juntos a hacerle uno a Carlos Loret de Mola por nunca habernos juntado en un espacio televisivo o radiofónico. Gracias y hasta la próxima.